Está ya conectado Daniel Lacalle, doctor en Economía. Don Daniel, muy buenos días y feliz semana. Ya estamos en el Ecuador de la semana, pero feliz semana en cualquier caso. Economista jefe de Tresis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Oye, Daniel, que decae ya el alivio del IVA, del que nos habían dispensado los señores que nos gobiernan, cuales señores feudales, a los pobres súbditos que somos nosotros, y desde ayer pues ha vuelto otra vez a subir, o a los niveles en los que estaba, el IVA de los alimentos y productos de primera necesidad: carne, leche, huevos, verduras. El aceite ya, ríase usted de la inversión en criptomonedas o de la inversión en cualquier otro tipo de activos financieros, no sé, en oro, en paladio, en un ETF de platino. Yo que sé, hay que invertir en aceite, Daniel, hay que comprar, decía el otro día un cachondo, pero no es ninguna broma, botellas de aceite. ¿Cómo? Bueno, aparte de que la estructura fiscal, ya lo hemos abordado en multitud de ocasiones, es absolutamente gravosa y, en fin, no se me ocurre un calificativo para criticarla o denostarla más de lo que lo hayamos hecho. Me parece especialmente sangrante siempre que se someta a imposición indirecta a los alimentos de primera necesidad. Esto, Daniel, tendría que estar exento. Efectivamente, lo que pasa es que no nos damos cuenta de que la fiscalidad que se ha impuesto en la Unión Europea, el IVA, recuerda que era un impuesto que iba a ser temporal, ¿no? Sí. Entonces, lo que ocurre es exactamente lo contrario, ¿no? Lo que está generándose es mucha mayor imposición vía indirecta y no menor, y luego además mayor imposición vía directa. La idea de la imposición indirecta tenía toda la lógica para reducir la imposición directa, es decir, para reducir el IRPF, para reducirte el impuesto a sociedades, para reducir los impuestos que lastran el crédito económico. Pones un impuesto en los bienes que consumes cada día, que además lo que hace es que no solamente genera una recaudación importante, sino que además permite reducir los impuestos a lo demás. Y como es un impuesto, los impuestos indirectos, que dependiendo de cuánto consumes, pues se paga más, ¿de acuerdo? Pues entonces se supone que, bueno, no se supone, es un impuesto mucho más progresivo, ¿vale? Bien, el truco, el de siempre, ¿eh? El impuesto sobre la renta iba a ser temporal, el impuesto sobre el valor añadido iba a ser temporal, el impuesto sobre el patrimonio iba a ser temporal, y no hay nada más permanente que un impuesto temporal del gobierno. Entonces, efectivamente, lo que tú dices tienes toda la razón, ¿eh? No tiene ningún sentido, ¿eh?, que se le está crujiendo a la clase media con una subida encubierta de los impuestos al no deflactar la inflación a los impuestos, más la subida que no es encubierta de los seguros, de todos los impuestos, de las cosas que pagamos cada día, y además tienes el impuesto que es además la gallina de los huevos de oro para el gobierno, que es el IVA, ¿de acuerdo? Porque es el impuesto con más poder recaudatorio de todo. Claro, el gobierno sabe una cosa. El gobierno sabe que en España los impuestos son muy altos y sabe que en España hay una alta economía sumergida. Entonces, la manera de que no se escape de la garra impositiva esa economía sumergida es vía el IVA, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, te dice, no, es que esto lo exige Europa. Bueno, te lo exige Europa, entre otras cosas, porque no haces nada por reducir esa economía sumergida. Así es. Daniel, he visto en las últimas horas en tu canal, que siempre invito al respetable a que se suscriba, si no lo ha hecho ya, al canal en YouTube de Daniel Lacalle, un vídeo que me ha parecido especialmente sugerente. Bueno, primero lo vi en Twitter, que lo cebabas en Twitter, porque yo intento ver siempre todos los vídeos, todos los que puedo, que son el 90% de tu canal, del canal del gran Mar Vidal también, hablando de cuestiones absolutamente interesantes, del canal de Riera, que está también con nosotros y graba algunos con nosotros. Uno en el que explicas de forma muy clara, muy sencilla, muy directa y que te puede entender cualquiera, sin ser un profesional de la economía, por qué la seguridad social está en la práctica quebrada en España. ¿Por qué gentes que tenemos tu edad, la mía, más o menos, que hemos doblado los 50, tenemos 50, estamos en la década entre los 50 y los 60, tenemos pocas esperanzas, no sé si de cobrar pensión o de cobrar unas pensiones ridículas? Nosotros estamos en la parte del incentivo perverso, ¿eh? Tú y yo, tú eres un poco más joven que yo, ¿eh?
desde luego, por lo menos, estás muchísimo mejor físicamente, y No, hombre, no más, fastidies. Además, compartimos una afición común los dos, que es el boxeo. Algún día se lo contaremos aquí al respetable. pues, No, tú tienes 2 años pues, más que yo, pero me refiero, los que estamos ahora pues, mismo mediando la década de los 50, explica lo del incentivo nosotros estamos perverso bien, que... o sea, para que lo veas, el sistema de incentivo perverso, si lo vea la gente, se está viendo. Sí, Nosotros dos, ¿vale? Vamos a cobrar pensión. Nosotros dos vamos a cobrar una pensión que probablemente sea relativamente aceptable, ni de lejos lo que hubiera sido si hubiéramos tenido un sistema de capitalización y claro. hubiésemos estado tú y yo aportando para un sistema nacional. Pero vamos a recibir una pensión aceptable. Lo que es una vergüenza es que la gente que tiene 20, 25 años menos que nosotros, no te estoy hablando solamente de los jóvenes, la gente que tiene pues 35, Sí, que tiene 30 años, esa gente va a pagar muchísimo más y va a recibir muchísimo menos en términos reales y en términos nominales. sí. Ese es el gran problema. El gran problema es que cuando tú tienes un sistema quebrado, la Unión Europea sabe que está quebrado, el gobierno español sabe que está quebrado, aunque te cuente que ellos garantizan las pensiones, no sé qué, no. Primero, fíjate, ellos te dicen, nosotros garantizamos las pensiones. Usted dice que está dando un derecho contingente. Y yo se lo explico a mis alumnos siempre. ¿Qué es un derecho contingente? Si hay. Es decir, que lo que es una evidencia empírica Está claro. es la gente más joven va a recibir una pensión, pero va a recibir una pensión que en términos reales va a ser muchísimo más baja, que va a pagar durante mucho más tiempo, muchos más impuestos y además que va a tener que, en cualquier caso, hacer todo lo posible por ahorrar algo para complementar esa pensión porque no le va a ser. Y la realidad es que el sistema de pensiones, como digo yo, efectivamente está quebrado. ¿Cómo se demuestra que está quebrado? Número uno, con supuesto récord de empleo, supuesto récord de crecimiento y supuesto récord, eso no es supuesto, y con récord de ingresos, la Seguridad Social ha aumentado la deuda en más de un 9% y se ha triplicado la deuda con Sánchez de la Seguridad Social en 116.000 millones. Número dos, la Seguridad Social con esos factores de ingresos récord resulta que ha necesitado 2 transferencias gigantes del Estado, que es un Estado deficitario y endeudado, ¿vale? Es decir, ha tenido que ser rescatada 2 veces. Número 3, y más importante todavía, eso solamente es la deuda que ya ha emitido. El problema del sistema de pensiones español es que la deuda que se ha comprometido y que no se ha emitido todavía supera el 500%. Son datos de Eurostat. Los compromisos no financiados del sistema de pensión, que es mucho más alto que el de Francia, que es aproximadamente el 300% del Producto Interior Bruto, o que el de Estados Unidos, que es 100%. Por lo tanto, esa es la evidencia. Y además, cuando el gobierno te dice que no hay ningún riesgo en la seguridad social, porque siempre se puede tirar de más impuestos, de más presupuesto del Estado y de imprimir moneda, lo que te está diciendo es que está quebrada. Lo que te está diciendo literalmente es que está quebrada, porque te está diciendo que con las aportaciones no se cubre. Está medianamente claro. Oye, veo un gráfico, ahora te lo paso a ver si me da tiempo, Omar, en tu tweet line. Mientras te estaba escuchando con atención, estaba repasando tu tweet line y veo un gráfico que me ha hecho gracia. Agudeza visual. ¿Qué comunidad autónoma es un infierno fiscal y cuáles no? Mientras comienzas a darme la explicación, desde el punto de vista teórico, le voy a pasar a Omar el gráfico para que lo vea el respetable. ¿Qué comunidades son un infierno fiscal y cuáles no, Daniel, en España? Aunque yo creo que nuestros espectadores, que son muy inteligentes y nos escuchan, lo saben ya de sobra. Sí, el gráfico muestra el cambio de sede de las empresas de una comunidad a otra, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué comunidades pierden sede de empresas y qué comunidades ganan? Sale Cataluña, obviamente, en el final, el peor dato del gráfico, Sí. en los que más pierden por ese infierno fiscal que se ha puesto en Cataluña. Navarra también.
¿Qué es lo que demuestra? Lo que muestra es que Madrid y Valencia son los que más ganan en sedes fiscales de empresas. ¿Por qué? Porque tienen una fiscalidad más atractiva. Ahora, lo interesante de todo esto es que ante un gráfico como este, cualquier persona responsable, como tú o como yo, miraríamos a los que están arriba y diríamos, hombre, pues lo que tenemos que hacer es imitar lo que hacen los de arriba, ¿no? A ver qué hacen los de arriba para estar ahí, no asemejarnos a los de abajo, claro. Claro, entonces dicen, no. No vamos a hacer como los de arriba para estar mejor. Vamos a hacer como los de abajo para que todos estén peor. Para que estemos peor. Entonces, claro, por eso pregunto yo, ejercicio de agudeza visual ante ese gráfico que acabas de mostrar. ¿Cuál es el infierno fiscal y cuál no? Y más importante, ¿a cuál quieren convertir en un infierno fiscal? Claramente es aquí se demuestra por qué la obsesión enfermiza de ese independentismo centralista, de Esquerra Republicana, que exige que se le suban los impuestos a los demás porque se niega a reducir los impuestos a los pobres catalanes que no tienen la culpa de nada. Esta es la evidencia empírica. Antes hablábamos de la evidencia empírica de por qué la seguridad social está quebrada. Bueno, pues aquí tienes la evidencia empírica de por qué el socialismo es robo. Porque ante un gráfico como ese, cualquier persona lógica, vuelvo a repetir, diría, vamos a copiar lo que hacen los de arriba. No, vamos a copiar lo que hacen los de abajo y a obligar a los de arriba a empeorar. Eso es la evidencia del socialismo. El socialismo siempre es igualar a la baja empobreciendo a todo el mundo. Así es. Porque, claro, ellos piensan en una economía de suma cero. Si pones el gráfico, no es una economía de suma cero. Se han introducido más sedes fiscales en las comunidades autónomas de las que se han quitado de otras, ¿de acuerdo? Pero ellos piensan en una economía de suma. Y dicen, no, si le ponemos muchísimas trabas y muchísimos impuestos a los madrileños, entonces se tendrán que volver a Cataluña. No, señor. Se acabará yendo la gente de España, que es lo que también está pasando. Que otro de los datos que a mí me parece aberrante que no esté copando todos los titulares todos los días es que ha vuelto a bajar la inversión extranjera en España en el año 2024, después de bajar en el 2023, después de bajar en el 2022 y después de bajar desde los niveles de 2000. Así es, fíjate, nosotros sí lo hemos comentado porque me lo traía ayer a colación John de Zulueta, que le tuve un rato en la retaguardia y me recordaba ese dato, efectivamente, que como tú dices, ha pasado muy inadvertido en los medios. No es que haya pasado muy inadvertido, es que no lo han publicado, porque es tan aberrante, ¿sabes? Es que no lo han publicado, o sea, te tienes que ir, si te vas a la página, eso sí, para las cosas que les interesan, mandan nota de prensa y te obligan, si eres un medio tradicional, y te obligan a repetir lo que pone en la nota de prensa, ¿vale? Esto es el sanchismo en modo max. Pero el Ministerio de Comercio no ha publicado una nota de prensa con el dato, que sí ha publicado el dato, con los datos de inversión extranjera en el primer semestre. El dato del primer trimestre era malo, el dato del segundo trimestre es malo también, el del semestre, por lo tanto, es muy malo y no lo han publicado. Y esto es interesante porque hablamos constantemente de esto de la propaganda sanchista y la desinformación. Esto es desinformación. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El gobierno hace lo siguiente, los datos que no le gustan los esconde. Está ocurriendo con la contabilidad nacional, está ocurriendo con todos los organismos que va poco a poco absorbiendo. Pero también es importante entender que cuando les apetece y lo que les interesa y cómo les interesa, obliga a que los medios de comunicación lo comuniquen exactamente como lo ponen en la nota de prensa, porque eso lo sabes con el paro, ¿no? Te levantas por la mañana y los medios de comunicación es que no hace falta, ni se miran los datos. Los medios de comunicación tradicionales publican directamente la nota de prensa del gobierno tal y como lo dice, desde la primera palabra hasta la última, y no hay más análisis. Esa es la evidencia de la desinformación. No te dicen que la inversión extranjera está cayendo y por el otro lado te obligan a decir las cosas que sí les interesan, cómo y cuándo les interesa. Está meridianamente claro. Daniel Lacalle, doctor en Economía, economista jefe de Tresis, amigo de Periodista Digital y uno de los 10 economistas más influyentes del mundo. Como siempre recordamos, un honor tenerte en Generación Euro y en Periodista Digital. Cuídate y hasta dentro de unos días. Nos hablamos. Abrazo fuerte, gracias. Abrazo y gracias, Daniel Lacalle.